9 de la mañana con 35 minutos. Avanzamos ahora. Este día jueves 22 de mayo no solo se celebra el Día de los Góticos, que todo esto tenemos una publicación en nuestro Instagram, vayan a visitarnos ahí en Matinal Nuestra Casa, estamos tú y yo de góticos. De gótico. Gracias a la inteligencia... De Vejita a gótico. Claro, a la inteligencia a Manuel y a Rosales. Pero también hoy se celebra el Día de Pac-Man. ¿Jugaste Pac-Man? Sí, claro. Seguramente lo hiciste. Oye, si es que entre el año 87, no, del 80 al 87 se vendieron casi 300.000 máquinas de arcade con el de Pac-Man. Así que aquí en nuestro país también se vivió esta fiebre por este monito, ¿cierto? Que se tiene que ir comiendo esos puntitos y escapar de los fantasmas para hacer todos los puntos y pasar de etapa. Bueno, queremos hablar de este videojuego que revolucionó el mundo entero junto a Pablo Ortúzar, experto en videojuegos, amigo de Matinal Nuestra Casa, académico de la UNAV que se conecta vía Zoom porque le toca estar en Santiago. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿qué tal, Camila? Hola, Luis. Muchas gracias por tenerme nuevamente invitado. Me pongo de lado, ¿qué me parece? Claro, para que te comas. Te va a comer el Pac-Man. Oye, esta vez estoy en Concepción, eso sí, lamentablemente no les puedo acompañar porque me tocaba un día muy complicado, pero gracias por invitarme. Y claro, yo tengo que contar una anécdota. Quiero partir contando una pequeña anécdota de que en mi familia un tío mío era dueño de locales de máquinas de arcade. Y él nos contaba a mí y a mi primo que efectivamente ellos tenían que casi 2 veces al día sacar las fichas que se acumulaban en las máquinas cuando trajeron los primeros Pac-Man a Chile. Fue una locura, una revolución un poco. Y acá también quiero aprovechar de mostrar un elemento que creo que es bien importante del juego. Yo tengo acá una réplica, sin querer queriendo, la tenía en mi oficina, de cómo es la cajita de Pac-Man. Y esto es algo muy importante también, porque si bien a Chile era poco común que llegaran las máquinas de arcade originales, una de las gracias de Pac-Man era justamente que venía con un diseño muy interesante y nos presentaba el personaje por primera vez como en vivo, y asociábamos finalmente el videojuego a un personaje que tenía rostro, que se reía, que se tenía pie, y uno inevitablemente lo asociaba como a dibujos animados, y eso era una innovación en parte del proyecto, ¿no? Como del tipo de juego que se presentaba. Y en base a eso mismo, bueno, me imagino que en su momento fue muy complejo realizarlo, pero desde la usabilidad, desde el juego, ¿cómo algo tan simple se transformó en algo tan exitoso? Mira, yo creo que son varios factores. El primero creo que es este que te comenté recién, el de asociarlo con un personaje, ver un personaje que tiene ojos, cara, rostro, no un protagonista más cercano. Hasta ese momento casi las únicas imágenes que aparecían en pantalla de los juegos eran naves, armas, elementos poco reconocibles con el cual yo podía generar empatía. Y segundo, Pac-Man presenta 2 cosas que creo que son súper interesantes. Primero, que el nivel te da la posibilidad de salir del nivel y entrar por el otro lado, ¿no? Cosa que llamaba mucho la atención a los jugadores, como darle esta opción de romper este cuadrado, esta pantalla. Y lo segundo era que los enemigos, estos fantasmitas que te perseguían, tenían una inteligencia artificial rudimentaria con diferentes comportamientos. Entonces, más que aprender el cómo se movían las naves, en otros que se repetían esos movimientos, esos patrones, estos fantasmas respondían de alguna manera interactiva al cómo tú te movías en el lugar. Entonces, nunca ninguna partida era igual a la otra. Entonces, yo creo que eso llamó mucho la atención en los jugadores. Oye, es que, bueno, hasta el día de hoy sigue generando interés porque estamos viendo imágenes del 2025 con una máquina de arcade que está aquí en Concepción, en los históricos Yocos, ¿cierto? Donde tú puedes ir a jugarlo también. Y claro, es de aquellos que ha logrado sobrevivir, ¿no? Al paso del tiempo, de la llegada de nuevas tecnologías. Se transformó sin duda en un ícono en la historia de los videojuegos. Ahora, el contexto de la industria del videojuego el año 1980, Pablo, ¿podemos hablar un poquito de eso? ¿Qué pasaba con los videojuegos previo a la llegada de Pac-Man? ¿Qué lo hizo tan diferente? Bueno, además de esto que tú nos indicas, ¿cierto? Que lo podíamos asociar a un monito animado, ¿no? Le dábamos ya características que nos hacían sentir más cerca quizás del personaje, ¿no? Exactamente. Mira, anterior a eso, la mayoría de los juegos que existían en el mercado, de hecho tengo un pequeño torpedito, pero era, por ejemplo, Asteroids. Probablemente algunos de ustedes, los que tienen la edad mía, más cercano a los 40, 45 años, jugaron Asteroids, Missile Command,
Rally X yo creo que era como el otro éxito que Namco presentaba. Yo creo que una de las innovaciones que generó Namco, que es la empresa que desarrolló Pac-Man, fue un poco separarse de esa tendencia más militar que había en torno a los juegos. La mayoría de los juegos trataban de simular o presentar como una especie de fantasía de poder generado como un tema de ciencia ficción, naves, alienígenas, etcétera, etcétera, y todo también de una manera muy, muy limitada visualmente. Yo creo que el juego que le precede en términos también como de calidad de lo que se estaba haciendo es quizás Rally X, que era este juego de este autito que andaba por un laberinto y uno dejaba como humo para que los otros autos no te pudieran perseguir. Pero en general era bien limitado visualmente, gráficamente y a nivel de sonido también lo que había en la época. Entonces este es como primer juego en donde efectivamente yo no disparo, ¿cierto? No me enfrento como a fuerza alienígena o nave o cosas militares, sino que me enfrento a este entorno que es muy diferente también, que no está quizás inspirado en la realidad, ¿no? Entonces esa fue como la gran diferencia versus el contexto de lo que estaba pasando con los otros juegos. Eran juegos populares, hay que decirlo, ¿no? Pero claramente ya había una temática que se repetía mucho y esto llega a cambiar esa temática militar basada en la realidad. ¿Y cómo también se genera este salto? Claro, porque estamos hablando de estos juegos arcade, estos juegos que tenían aquellas personas que lo compraban, algunos para su casa, otros para poder tener un negocio, y cómo de a poquito lo fuimos pasando a otras plataformas, cómo llega también este videojuego junto con otros a nuestro televisor en casa. Luego nos llega un aparatito muy similar a un teléfono, que lo podíamos jugar y venían como 50.000 juegos en uno. El computador. El computador también entre medio. ¿Cómo va también esto traspasando? Y no quedándose en este traspaso de tecnologías también. Claro, ahí yo creo que hay una cosa bien importante, ¿no? El videojuego es un medio técnico, inevitablemente estamos atados a la tecnología y es probablemente una de las disciplinas que acepta las tecnologías nuevas para aplicarlas al desarrollo de juegos nuevos. Yo creo que lo importante es que se crea la franquicia, ¿no? O sea, Pac-Man como marca, como personaje, se vuelve un personaje muy importante, Sí. que tiene un potencial muy alto y eventualmente se sigue heredando en diferentes plataformas. Yo creo que la plataforma más común en la que muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de jugarlo fue el Super Pac-Man de Atari, ¿no? Cuando el Atari 800 XL, 600 XL, que ocupaba cassette. Ahí es donde continúa la saga a través de llevarlo al mercado casero, con una innovación en donde Pac-Man se volvía más grande y daba la sensación que podía caminar por sobre el laberinto. Esa era la innovación que le agregaban. Y luego ya después, cuando va avanzando la tecnología de arcade también de los locales y de las consolas caseras, aparece este Pac-Man 3D, no recuerdo el nombre exacto, pero un Pac-Man isométrico, en donde podíamos ver a Pac-Man como en un modelo tridimensional moviéndose en un laberinto mucho más grande del original. Entonces yo creo que ahí lo importante es que la idea original del diseño del juego, de cómo movernos a través de este laberinto, cómo perseguir estos personajes, supera finalmente la plataforma tecnológica y se sigue iterando, ¿no? De hecho, revisando, investigando para esta presentación, hay más de 40 versiones diferentes de Pac-Man en diferentes plataformas y claramente van a seguir saliendo. Hay hasta incluso una versión de Pac-Man en realidad virtual. Por lo tanto, mientras exista un interés por esta idea de diseño original y se pueda aplicar a otras plataformas, va a seguir existiendo. Y mientras haya un interés, claramente yo creo que Pac-Man es como este hito un poco incombustible de los juegos y vamos a seguir viéndolo por mucho tiempo. Exactamente, bueno, tiene película. Ah, además, ¿verdad? No sé si fue tan exitosa pero no le fue mal. esperaba, pero no le fue mal. No Es del año 2005. Más o menos, por allá. Imagínate. Pixeles, creo que se llaman, ¿cierto? Pixeles. Sí, pixeles, exactamente. Pablo, ¿qué hay de cierto? Bueno, porque después está la señora Pac-Man también, po. A Mrs. Pac-Man, que se sumó después que tenía un moñito. Sí. Era muy tierna. Dicen por ahí que este juego, o videojuego más bien, también se creó como una alternativa para sumar a público que no era tan asiduo a los videojuegos y también acercarse al género femenino. Porque claro, en la época quizás, y siempre era más común, ¿eh? Ver así como en los juegos de tu tío, en los juegos Diana, en los Yoko, más hombres que mujeres. No es excluyente porque sí hay mujeres que les gustaba mucho ir al arcade, pero ¿qué hay de eso? ¿Es cierto? Efectivamente, las entrevistas que uno puede encontrar de Toru Iwatani, no le dije Toru como si fuera mi amigo, pero Toru Iwatani, que es el creador, existe esa motivación, ¿no? Existe esa motivación de abrirlo a un público
que no era efectivamente este público masculino que solamente jugaba estos juegos de fantasía de poder, ¿no? Que venía ya de los pinball, que pasó a los arcades, ¿no? Ahí está la versión isométrica en Más moderno. pantalla. Y efectivamente está este interés de atraer a este público con un juego que no necesariamente fuera tan violento o que ocupara las armas como un vehículo eventualmente para ser jugado. Y de hecho, Mrs. Pac-Man tiene ese objetivo, ¿no? O sea, como, ok, Pac-Man tiene una señora o tiene una polola, ¿no? Y vamos a hacer el juego de ella. Y es como una versión, además del juego, que está mejorada. Hay variaciones en el laberinto y se considera que es como la versión más apta para juego competitivo, porque hay mucha gente que todavía compite en este juego tratando de obtener puntaje. Si se logró esa misión, no lo tengo tan claro, de si atrajo a este público femenino, pero claramente, por lo menos fue una punta de lanza para representar al público femenino en un personaje claramente femenino, a pesar de que solamente fuera el bonete que tenía en la cabecita. De hecho, es bien bonito el diseño del personaje. Sí, es muy tierna. Y claro, y escuchando de fondo los sonidos, ya per se los sonidos te generan algo. Sí. nos hacen viajar, yo creo que ahí fueron muy acertados. Te quería preguntar, porque en marketing muchas veces se suele enseñar o poner el ejemplo de esta empresa de bebida de color rojo como un ejemplo de cosas exitosas, de lo que hay que hacer, cómo lo hicieron, en fin. Ah, la bebida cola. Exactamente. ¿Qué pasa con el videojuego? El Pac-Man es ocupado también como una forma de decir, mira, con algo sencillo también se puede conseguir un logro, se toma como un ejemplo para enseñar. Totalmente, totalmente. O sea, no quiero ser tan autorreferente. Nosotros en un curso que damos ahora en la carrera, que es un taller de producción autoral, los chicos tienen que hacer análisis de juegos históricos y Pac-Man es uno de esos juegos. Y Pac-Man, sin caer tanto en lo técnico, a nivel de diseño de juego, ocupa una metodología que quizá en esa época no se definía de esa manera, que se llama mecánicas de juego emergente. Y yo le doy al jugador mecánicas muy sencillas, acciones muy sencillas, que él puede combinar para lograr resultados inesperados. Y yo creo que eso Pac-Man lo hace muy bien a nivel de diseño de juego. O sea, es una sola pantalla, claro, un solo personaje, enemigos que son muy parecidos entre ellos, claro, muy claro en términos de cuáles son sus objetivos, y a partir de permutar esos elementos, hacer pequeñas variaciones, aumentar la dificultad gradualmente, logras un juego del cual todavía estamos hablando 45 años después de que fue publicado. Entonces sí se utiliza como elemento de estudio. Y la música que tú mencionabas también, o sea, hay que tomar en cuenta que estos equipos tecnológicamente eran muy limitados, no podían grabar audio completo, no tenían, ¿cómo se llama?, la posibilidad de grabar audio real. Y la síntesis de audio ofrece una cosa muy interesante en cómo lo aprovecharon para producir una música que hasta el día de hoy es, ¿cómo se llama esto?, muy llamativa, y al punto de que artistas de música electrónica como Aphex Twin, por ejemplo, lo han utilizado en sus composiciones también. Entonces, claramente lo usamos en clases como referente. Sin duda que sí, o sea, es que la simpleza que tiene, yo creo que es fantástica. Como ejemplo, como tú bien dices, para poder enseñar al día de hoy. De pronto nos enredamos tanto, ya es difícil, no hay nada nuevo que inventar. Y a propósito de eso, bueno, estamos viendo a la señora Pac-Man ahora. Está jugando en vivo y en directo el señor director, de hecho. Que va a perder, porque no, siempre nos dice que es el campeón, nos dice que es el campeón. Le está yendo bien. Ay, qué nervio. Ahí van, ay, qué nervio. ¿viste? Ay, que no lo van a ganar. ¿Viste? Ya, bueno, Pablo, a propósito de eso, de que la simpleza de Pac-Man es lo que de alguna manera también lo ha hecho tan exitoso, ¿qué legado deja? Que todavía se sigue jugando sin duda, pero ¿qué legado dejó o qué puertas abrió para la industria creativa de los videojuegos? ¿Qué fue la revolución? ¿Cuál fue la revolución que generó Pac-Man también para lo que vino después? Perfecto, mira, yo creo que el hito más grande, mirándola a la distancia, quizás en el momento en que el juego sale era imposible verlo, pero es que un juego de video tiene la capacidad de transformarse en un objeto cultural, un objeto popular, que tiene la misma importancia que una película de cine, que un libro, que un programa de radio, y que es capaz de llegar a la cultura popular en términos de gente que se compraba polera, que se vestía, que se disfrazaba, que aparecieron películas, series animadas, un montón de sagas. Es decir, podemos crear una saga, una propiedad intelectual que es capaz de moverse a múltiples medios. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes, que ahora es tan común, ¿no? O sea, uno ve Last of Us, que hay cómics, están los juegos de video, está la serie en los sistemas de streaming con un presupuesto
gigantesco, y es algo que se hereda de un juego de video. Antes lo hizo hace 45 años atrás Pac-Man, ¿no? Quizás a otra escala, con diferentes personajes, pero esta posibilidad de trascender el medio del juego de video, que era un medio que no se le veía tan serio en los años 80, era algo muy raro, muy de nicho, y que vemos que ahora todo el mundo lo conoce, se celebra 45 años después, es una imagen reconocible, y que efectivamente los juegos de video ahora buscan también eso, ¿no? Traspasar esas barreras de ser solo un juego de video con personajes, con mecánicas sencillas, y traspasar esas narrativas, esos mundos a otros medios también, y yo creo que ese es el gran valor de lo que logra hacer Pac-Man. Oye, estaba revisando ahí algunos datitos curiosos, por ejemplo. El primero en tener un puntaje perfecto fue Billy Mitchell, el 99, que tuvo el puntaje perfecto en el Pac-Man. No había nadie antes que había logrado el perfecto. Después, el 2010, lo superaron, pero se lo quitaron el 2013 porque había un problemita ahí con la emulación del juego. Tuvieron ahí un tema. Oye, y pero, después el 2019 está Lihan Olson, que tiene el récord perfecto en Pac-Man. Oye, igual se demoraron en sacar un Sí, perfecto, porque imagínate, se crea el 80 y recién el año 99, Sí, o sea, po. casi 20 años después, recién un jugador lo logra. Qué loco igual. Sí, es verdad. Claro. Oye, ahí, bueno, el personaje de Billy Mitchell es bien polémico, ¿no? sí. Más De hecho, encima. lo han parodiado hasta en series de televisión de dibujo animado. Lo colocan ahí, hacen una mención a ese tipo de personaje, pero todo el tema de los juegos competitivos es un mundo muy curioso, ¿da? Como para conversar en otro programa, Bueno. bastante largo. Y claro, el tratar de lograr ese puntaje perfecto es superar los 255 niveles sin morir nunca. O sea, por eso también es algo bien difícil. O sea, hay gente que le dedica su vida completa a jugar un solo juego y tratar de lograr esos puntajes. Hay Y ahí, campeones que van en las, saliendo, claro. claro, al igual que en las Olimpiadas hay reglas muy claras como con la cancha en este sentido, en dónde se juega, si se juega emulado, Claro, como o muchos en de el nosotros arcade. jugamos estos juegos, claro, o lo jugamos con el hardware original, ¿cierto? Oye, ¿y Entonces, Billy ahí Mitchell? empiezan las discrepancias, ¿no? Claro. ¿Billy Mitchell lo logra en la máquina, en la máquina original? Hasta donde tengo entendido, él lo logró emulado y él presenta Ah. videos de evidencia y luego cuando han revisado los videos es que han encontrado Sí, de hecho, pequeños lo descalificaron. edición, claro. Claro, lo descalificaron. Sí, Pero porque yo me imagino, o sea, una persona que lo juega ya sea en un emulador, digamos, computador o qué sé yo, pero también en la máquina, es alguien que le está dedicando cuántas horas de su vida a estar además físicamente, pero no es lo mismo que hoy día el teléfono. Es verdad. A lo mejor, claro, en el teléfono vas en la micro, o ya el que está en la pega y está jugando igual, pero puede moverse contigo. no, y además también están los campeonatos que se van haciendo, pues que hay muchos campeones precisamente que van, pero claro, el récord perfecto ahí van peleando, pero muestra también el interés que hay por los videojuegos, o sea, no solamente por entretenerse, hay personas que lo ocupan como forma de campeonatos, como forma de ganar dinero, porque aquí algunos les entregaron montos en dinero, algunos les entregaron algunas máquinas o juegos de estos de casa más tecnológicos. ¿Cómo se va dando eso? Porque lo hablamos en su momento. El mercado del videojuego sigue creciendo. Está el ejemplo del Pac-Man, por supuesto, pero hoy día hay profesores como tú, hay estudiantes, hay videojuegos para la pantalla, videojuegos para el celular, está la música de los videojuegos. O sea, es todo un mercado multimillonario también que ha ido creciendo y también genera que personas quieran dedicarse a jugar videojuegos, los contraten en algunos equipos o traten de ir campeonato en campeonato. Totalmente, o sea, yo creo que acá esta punta de lanza, o repito, ese concepto que abrió Pac-Man, de transformarse en este hito popular, ¿no? De imaginería popular, abre también esta situación. O sea, yo me tengo súper claro que estas máquinas estaban instaladas en bares, en sistemas de arcade, en donde probablemente ya en esa época hacían concursos de quién llegaba al mayor puntaje. Hay que recordar de que uno al terminar la sesión de juego, o cuando a uno lo mataban, podía colocar sus Sí, iniciales para quedaba ahí. quedar Claro. el puntaje, y esto quedaba guardado en la máquina, ¿no? Quedaba guardado, entonces uno podía ver quién había hecho los puntajes más altos. Entonces la gente se comparaba. Y llegando ahora al 2025, en donde claramente, como tú mencionabas, tenemos estas dos líneas de competición. La mayoría de estos juegos en línea, o lo que se llama esports, ¿no? Que efectivamente en Chile hasta hay incluso algunos equipos de fútbol que tienen sus equipos de esports, que no necesariamente juegan fútbol, juegan Claro. League of Legends u otros juegos competitivos.
en donde se arrienda una casa, se entrena gente, tienen coach, les preparan los computadores, el software para poder enfrentarse de manera competitiva a nivel nacional e internacional. Y por otro lado están también este otro tipo de competición que son más individuales, que tratan de romper un poco los juegos. Y cuando digo romper es tratar de llegar dar a los vuelta. Exactamente. Porque claro, actualmente es mucho más normal que un juego tenga un final. Pero estas máquinas, por cómo estaban diseñadas, tenían límites técnicos de hasta donde yo podía llegar. Entonces, el intentar dar vuelta a este juego, de romper un poco la programación, de superar puntajes que antes no existían, era también un logro que buscaban estos jugadores, ¿no? De tratar de llegar, de pasar a niveles que daba la sensación de que no era posible llegar, ¿no? Y se sigue haciendo. Por ejemplo, en Tetris es muy famosa competición en donde los jugadores juegan en niveles que en donde ya la máquina no está entendiendo lo que está pasando. Sí, no estaba preparada para llegar tan lejos, dice la máquina, ¿cierto? Pero bueno, yo creo que siempre es una buena oportunidad de hacer un poquito de historia. Esto seguramente está apelando también a la nostalgia de muchas personas que nos están viendo. Se acordarán de esas tardes enteras aquí en los Yoko o en los Flippers, ¿cierto? Jugando las distintas alternativas que habían. Por eso queríamos también conversar contigo, Pablo, en este día del Pac-Man. Muchísimas gracias, como siempre. Y ojalá en la próxima nos veamos acá en el estudio. No, encantado. Muchas gracias por la invitación. Eso, mira, te vamos a comer para que desaparezcas de la pandemia. Chao. Chao. Bien, buenos recuerdos. Exactamente. Oye, y a propósito de